Muy bien, feliz tarde para todas y todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y disponerse para esta sesión importante en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y particularmente de las especialidades de comunicaciones, mercadeo, en este caso teniendo invitados también foráneos, invitados que nos acompañan de otras instituciones posiblemente, y particularmente estudiantes que estudian la especialización ya como egresados tanto de comunicaciones, mercadeo y comunicaciones, en este proceso donde estamos llevando esta perspectiva de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y rumbo también a la comunicación política. Es así como tenemos esta jornada, un invitado especial que, se los digo de corazón, ha hecho hasta más de lo que estaba en sus manos, porque tuvo ciertas circunstancias que iban a dificultar también que pudiera acompañarnos, pero ha movido cielo y tierra para poder estar con nosotros y lo agradezco inmensamente. Tenemos un invitado desde Venezuela para poder compartir y comentarnos un poco más de su experiencia y darnos las perspectivas de por qué el tema de responsabilidad social empresarial, la sostenibilidad, es tan relevante y particularmente para nuestras carreras en común. Mercadeo y comunicaciones se vuelve un elemento transversal significativo para las agendas actuales y de futuro de cada uno de los países y sobre todo también para poder hacer conciencia y entender cómo esto puede tener implicaciones tanto económicas, políticas, de gestión y transformación también en la manera en la que entendemos el trabajo, la productividad y mucho más. Para no hacer más largo este espacio, les comento que está con nosotros para poder platicar alguien con más de 10 años impulsando la sostenibilidad en las organizaciones a partir de estrategias de responsabilidad social empresarial, RC, las comunicaciones y relaciones éticas con grupos de interés diversos. Es profesional en trabajo social y comunicaciones, con doctorado en gerencia de la Universidad Central de Venezuela, máster del triple titulación en responsabilidad social corporativa y ética organizacional, cooperación internacional y desarrollo organizacional por la UNESCO, especialización en RSE por UNIMED, gerencia y organización de empresas UCB, así como diplomados de estudios avanzados en temas complementarios. Se desempeña como gerente de responsabilidad social empresarial del Grupo Financiero Banesco, Venezuela, y director de la red de profesionales RSE en el mundo. Y tengo la dicha de poder tenerle también como un aliado, un colega muy apreciado desde El Salvador, desde hace ya varios años, donde he tenido la oportunidad de acompañar procesos en donde nuestra universidad ha sido plataforma y vinculante también en estrategias que se han desarrollado desde la red de profesionales RS en el mundo. Así que está con nosotros para poder tener una sesión muy rica y que espero, chicos y chicas, que lo aprovechemos y que puedan tener también a disposición sus preguntas para generar las interacciones de forma significativa. Está con nosotros el doctor Daniel Horta. Bienvenido y gracias por acompañarnos, Daniel. Qué dicha tenerte con nosotros. Buenas tardes a todos. No, profe, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como bien lo han mencionado, son varios años de alianza, de trabajo en conjunto y de ese rico compartir y crear conocimiento en conjunto, ¿no? En diversas culturas y, por supuesto, en nuestra América Latina, en un entorno de responsabilidad social empresarial, hablando del tema. Y, por supuesto, la gratitud con la Universidad Pedagógica de El Salvador, que siempre ha sumado esfuerzos significativos para avanzar en esta temática tan importante y que cada día se hace más necesaria. El profe Patricio me va a apoyar con la presentación y con base en la misma vamos a iniciar, pues, cómo podemos profundizar o entender el tema de la responsabilidad social empresarial y sostenibilidad en torno a las carreras de base que se han mencionado, como es comunicación social y mercadeo, y por supuesto la especialización de comunicación política. Me van a perdonar todos la voz, pero bueno, ahorita tengo un tema gripal bastante fuerte, entonces trataré de ir lo más pausado posible y si no me entienden, pues pueden levantar la mano y con con toda honestidad poder interrumpirme. Ok, vamos a ver, estamos viendo en pantalla la presentación, vamos a esperar que me aparezca la pantalla completa e iniciamos. ¿Me indica si estamos bien? Sí,
Efectivamente. Perfecto y claro, profe. Podemos avanzar a la siguiente lámina, en donde bien. vamos a ver un poco cómo se estructura pues, la disertación de la tarde de hoy. Tiene tres grandes componentes esta presentación. La primera son los fundamentos de la responsabilidad social empresarial, entender un poco de qué va, qué significará este concepto, esta tendencia, esta definición, un poco entender de qué va el tema. En segundo lugar, vamos a estar hablando de la comunicación de la responsabilidad social, un poco cuál es el rol de la comunicación en la responsabilidad social, qué objetivos persigue, los beneficios que se obtienen al ser una organización socialmente responsable, los estándares de medición y desafíos. Un poco los estándares de medición son interesantes porque al final, pues, esta disciplina gerencial amerita que la responsabilidad social, por supuesto, se audite, se mida, se comunique, ¿ok? Y por último, vamos a hablar de la RCE como herramienta para un buen gobierno corporativo. Y muy importante para todas las profesiones, porque como bien lo ha señalado también el profe Patricio al inicio, esta es una disciplina transversal en las organizaciones, es decir, no toca o no demanda un solo área o una sola área del conocimiento, sino que puede ser vista de forma integral, inter y multidisciplinaria. ¿Ok? Y finalmente, algunas consideraciones finales, alguna síntesis en la que ustedes, por supuesto, van a poder participar, hacer las preguntas que consideren, dudas, inquietudes y comentarios. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con la siguiente lámina, con los fundamentos de la responsabilidad perdón, social empresarial. Y antes de yo iniciar, me gustaría saber si alguno de ustedes, como estudiantes, tiene alguna noción o incluso en la práctica de lo que significa responsabilidad social empresarial. Adelante, jóvenes. Ajá, por allá Roberto alza la mano. Adelante, Roberto. No logramos escucharte. Creo que tienes el micrófono Sí, apagado. ahí está. Perdón, es de que se me había apretado dos veces el botón por error. Según tengo entendido, lo de la responsabilidad social tiene que ver con la participación de las empresas en el entorno de la sociedad como un tipo de retribución o en este caso un Ah, tipo de agencia o agenda de querer compensar o sobrecompensar los apartados que ellos han visto influenciados de parte de la comunidad, en pocas palabras. Así es más o menos como yo lo tenía entendido. ok, gracias Roberto por el aporte. Por allí Jacqueline también tiene la mano levantada. Adelante, Jacqueline. Sí, creo que fuera de ser como directamente una responsabilidad directamente para la empresa, como buscar como una ganancia directa, sino que también se vuelve como buscar un beneficio también por medio que genere para el medio ambiente o alguien adicional, ya sea sus empleados o algo adicional. Gracias, Jacqueline. Adelante, Irma. La LIC, sí, también sabía que es un compromiso, pero es más un compromiso voluntario de las empresas. Y a través de este compromiso voluntario, de esa responsabilidad social empresarial, es que pueden gestionar el impacto que pueden tener tanto en la economía social y ambiental de donde ellos van a obrar, ¿verdad? Entonces sí me parece, bueno, interesante ese compromiso, pero voluntario, ¿verdad? Entonces esa es mi aportación. Excelente, muchísimas gracias, Irma. Y mientras el profe Patricio nos apoya avanzando en la siguiente lámina, vamos a escuchar a José y luego a Michelle García. Sí, ya le dije a mi mami cuánto. José, Si ¿nos quieren, escucha? yo creo que José no tiene activo No. su micrófono, pero al menos a mí creo que es como el que buscan las empresas, más que todo un valor, no solo económico, así como decía la compañera, pero es más que todo el, la responsabilidad, valga la redundancia, que adquieren para ellos buscar tanto un beneficio para ellos como también para la comunidad y que eso les ayude a ellos mismos.
Excelente, Michelle, gracias. Bueno, sintetizando un poco lo que han dicho, José, otra vez me parece la mano levantada. ¿Ya puedes desbloquear el micrófono, José? No, definitivamente no lo escuchamos. Bueno, puedes dejar también el comentario en el chat. Allí con todo gusto puedo compartir el comentario. Hace 5 años pudiese estar en una presentación como esta en El Salvador. Era impensable que una persona al inicio de la presentación tuviera la mano levantada o hiciera un comentario tan importante como lo que ustedes han mencionado en líneas generales, ¿no? Era como que no se entendía qué es eso de responsabilidad social empresarial. Hoy día, y por grata sorpresa y muy bueno, pues ya 5 personas han tenido comentarios y estoy seguro que de los 32 que están acá, alguna noción debe haber, ¿no? O han escuchado, seguramente van a decir, ah, es que era por acá la cosa. Entonces, bueno, esto hace, por supuesto, que hoy día tenga mayor relevancia el tema y es por eso que se conoce en mayor medida. Fíjense que a mí no me gusta mucho conceptualizar la responsabilidad social empresarial. Hay un autor que se llama Víctor Guedes, es posible que algunos de ustedes lo conozcan, es iberoamericano, venezolano, y escribe mucha literatura acerca del tema. Y él dice que tratar de conceptualizar la RC es sumamente fastidioso porque es generar un cementerio de conceptos. Y más bien la RC es muy flexible, es orgánica, es innovadora, es actual. Y buscar de conceptualizarla es aburrido, más bien es buscar de entenderla, ¿ok? Sin embargo, bueno, por temas académicos y lo que académicamente demanda, siempre buscamos nosotros conceptualizar, entender a partir de una definición, ¿no? Acá yo pongo la cita del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, que es una figura importante en temas de sostenibilidad, y nos dice que la responsabilidad social empresarial es un compromiso. Fíjense que uno de ustedes por allí dijo la palabra compromiso, y es un compromiso continuo, además, de actuar éticamente y de contribuir al crecimiento económico, al mismo tiempo que mejora la calidad de vida de la fuerza laboral, de sus familias, como de la comunidad local y la sociedad en general. Y fíjense que esta palabra éticamente, yo la palabra ética la subrayo en negrita, justamente rescatando lo que por allí decía Irma, que esto es un compromiso voluntario de las organizaciones, ¿ok? Ha nacido así históricamente, no es una obligación legal que tienen las organizaciones, por supuesto que hay algunas aristas o algunos matices de la responsabilidad social que son vistas desde esa exigencia legal que tienen los estados donde hacen vida las empresas y por supuesto cumplir con la ley y con la norma es parte de la responsabilidad social de una empresa, pero no se queda allí, sino que fíjense que busca de manera continua actuar de forma ética. Pero cuando nosotros vamos a los conceptos o a los preceptos de la ética como filosofía, nos damos cuenta que la ética es en primera persona y que yo decido o no ser ético. Bueno, de la misma manera la empresa decide o no ser responsable con el entorno. Sí, en ese sentido entonces la responsabilidad social empresarial es meramente un hecho voluntario y que por supuesto se ha convertido en una estrategia de negocio y ya vamos a ver por qué ese comportamiento ético y voluntario de la organización se comporta como una estrategia que además es transversal a todo el negocio. Y me apoya, profe, en la siguiente lámina, por favor. Y fíjense que la responsabilidad social tiene 2 caras, es como una moneda, tiene cara y sello. Hay una dimensión interna y hay una dimensión externa. La dimensión interna de la responsabilidad social tiene que ver con que exista una buena inversión en el talento humano, porque al final el talento humano es el motor de la organización, que exista cuidado y seguridad de esos colaboradores, el manejo de los recursos naturales que se usan en todos los procesos de producción para aquellas organizaciones que producen bienes, y lo relativo con relación a los accionistas o gobierno corporativo, que un poco más adelante veamos de qué se trata. Y también tiene una dimensión externa, es decir, qué hay fuera de la organización. Y esto, por supuesto, abarca la relación con las comunidades, los proveedores, los consumidores, los propios competidores, el Estado y otros stakeholders. ¿Y qué son los stakeholders? Pues no son más que los grupos de interés. Los grupos de interés comenzó esto como una teoría en el 87 con
un señor que se llama Friedman, que desarrolló toda la teoría de los stakeholders, y él básicamente decía que los grupos de interés no son más que aquellos grupos constituidos por personas que inciden de manera positiva o negativa en las operaciones del negocio, y viceversa, que las operaciones del negocio inciden de manera positiva o negativa en estos grupos, ¿ok? Entonces, viéndolo así, es una relación bidireccional. Y estos grupos de interés están constituidos por todos estos que he mencionado, entre otros, ¿ok? Comunidades, proveedores, los trabajadores, los accionistas, el gobierno corporativo, todo grupo que tenga relación directa o indirecta con una organización desde esa perspectiva positiva o negativa. En esa dimensión externa también, por supuesto, hace o tiene relevancia el cuidado ambiental, el medio ambiente y la contribución con el desarrollo económico y social en general. Fíjense que aquí es muy importante, sobre todo porque ustedes son estudiantes y profesionales de mercadeo y de las comunicaciones. Cuando nosotros estamos insertos dentro de esa filosofía comunicacional y en particular del mercadeo, nosotros vamos a proyectar la marca, proyectemos la marca hacia afuera, cómo nos ven nuestros clientes, porque bueno, al final lo importante de una empresa es que venda, punto y fin. ¿Ok? Pero esa es una teoría reduccionista al final, porque nosotros debemos vender con responsabilidad y esa responsabilidad va a ser que vendamos aún más y seamos más productivos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando buscamos proyectar solo hacia afuera, aquí en Venezuela las madres venezolanas son muy cómicas. Yo no sé si en El Salvador sucede igual, pero acá mi madre y muchas siempre nos dicen, tú no puedes ser claridad para la calle y oscuridad para la casa. Es decir, tú no te puedes comportar en la calle como una monedita de oro y entonces en la casa eres una ovejita negra, ¿ok? Lo mismo sucede en el entorno empresarial. Nosotros no podemos comunicar que somos la empresa más responsable y más sostenible del mundo cuando nuestros colaboradores nos tendrán las mejores condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la dimensión fundamental de la responsabilidad social debe ser la interna. Y una vez yo tenga blindada mi organización hacia adentro, es que yo proyecto hacia afuera. Porque es exactamente también como nosotros como personas. Nosotros podemos estar a lo mejor hacia afuera muy felices, pero si por dentro estamos grises, no gestionamos nuestras emociones, nos sentimos tristes, eso va a permear lo que proyectamos, sí o sí. De igual modo, la imagen organizacional, como ustedes bien lo saben. Entonces vemos en la próxima lámina que la RCE está en toda la cadena de valor. No está solamente en un área, en una gerencia, en un analista que lleva el área o en una coordinación. No, la responsabilidad social permea y se está involucrada en todo el ADN del negocio, en esas áreas primarias, en la logística interna y externa, en todas las operaciones del negocio, está implícita en el mercadeo, en la manera en cómo mercadeamos nuestros productos y servicios, en el tono comunicacional, en los canales que utilizamos para llegar a nuestros grupos de interés, permea también a todas las áreas de apoyo, a la infraestructura, el talento humano, la tecnología que usa el negocio para ser más eficiente, el aprovisionamiento y, por supuesto, abarca además todo el contexto organizacional, esas comunidades, los clientes, los consumidores y otros stakeholders y el medio ambiente, como lo he mencionado. Entonces, de esta manera es que vemos la responsabilidad social como un eje transversal y que permea toda la cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Bueno, es un concepto gerencial desarrollado por el profesor Michael Porter que dice que son todas aquellas áreas que generan valor al negocio y que, por supuesto, el negocio puede compartir con la sociedad. Y sí, nos podemos quedar en la siguiente lámina, que es muy importante porque justamente aquí entiendo que hay especialistas o profesionales que se forman en especialización de comunicación política. Y fíjense que la responsabilidad social empresarial tiene un adjetivo que a mí no me gusta utilizar mucho, que es la empresarial. Yo prefiero responsabilidad social organizacional o corporativa porque es más amplia y así debe ser vista, porque lo empresarial a lo mejor lo reduce, ¿no? Como que, bueno, es que la responsabilidad social es solo de la empresa. Y no es así. Sabemos que la responsabilidad social es fundamental y en primera persona del Estado, ¿no? Entendiendo el Estado como un ente abstracto jurídico-político y todo un conjunto de organizaciones que forman parte o instituciones sociales que forman parte del Estado. Está un segundo sector, que es el sector productivo, donde se encuentran las empresas privadas y, como sabemos, hay un tercer sector,
donde hacen vida todas aquellas organizaciones de la sociedad civil, que no es más que, bueno, la sociedad civil organizada en figuras jurídicas, ¿ok? Entonces, el Estado, por supuesto que tiene políticas públicas y políticas sociales que están convertidas en programas y en proyectos que son sus niveles más operativos. Pero la empresa también desarrolla programas y desarrolla proyectos y desarrolla políticas de responsabilidad social que inciden en esas políticas públicas y en esas políticas sociales. Les puedo poner un ejemplo que posiblemente algunos puedan conocer porque se convirtió en un tema de política pública en América Latina, que es el del proyecto Alcatraz de Ron Santa Teresa. Ron Santa Teresa hace vida en una comunidad acá en Venezuela que históricamente ha sido muy peligrosa, que es la comunidad del Consejo. En esa comunidad habitaban unas personas que se metían siempre dentro de la hacienda donde producía ron donde produce todavía ron esta empresa, a hurtar y bueno, a hacer diversos actos vandálicos. Un día la policía llega allí y los detiene y se los iban a llevar detenidos y bueno, por supuesto privados de libertad. Y el presidente de la organización, que es Volmer, dice, no se los lleven, déjenlos acá, que nosotros vamos a ponerlos a trabajar. Y bueno, eso ciertamente no se los llevaron y Volmer con todo su equipo desarrolló un programa que se llama Alcatraz, que bueno, tenía un conjunto de connotaciones donde a través del rugby y el deporte, estas personas se insertaban y además tenían oportunidades laborales dentro de la propia organización y bueno, todo un programa complejo de reinserción social muy interesante que al final obtuvo diversos premios en América Latina y que se convirtió en una incidencia importantísima para las políticas públicas en materia de seguridad del Estado. Es decir, esta es una de las maneras, entre otras, en el que la empresa incide y coopera con el Estado para poder fortalecer políticas públicas y políticas de inclusión ciudadana. Y por supuesto que el tercer sector siempre ha existido también para apoyar todos estos programas y proyectos sociales que el Estado desarrolla y que el propio sector privado desarrolla y que ellos mismos como organizaciones civiles tienen pues dentro de sus áreas de interés, ¿no? Porque al final las organizaciones civiles se desarrollan dentro de sectores específicos, o sea, programas de salud materna, etcétera, etcétera, etcétera. Y depende del área de estas organizaciones, el Estado o el sector privado genera alianzas para actuar sobre una materia en específico. Visto así, esta visión trisectorial pues nos obliga o más bien nos invita a tener un compromiso compartido donde existe una sinergia, una cooperación o alianzas entre estos tres sectores económicos y que además todos deben ser socialmente responsables. ¿Ok? Pasando a la siguiente lámina nos preguntaremos, bueno, ¿y cuál es la relación que tiene la empresa con la sociedad? Porque al final hay muchas teorías y muchos administradores que históricamente nos han dicho que la función de la empresa es vender productos o servicios, punto. Pero resulta que la empresa es una institución social, no deja de ser una institución social. Tiene una misión de producir bienes y servicios para la sociedad y es corresponsable con lo que ocurre en su entorno. O sea, si mis trabajadores están viviendo en un entorno donde hay escasez de alimentos, yo no me puedo tapar los ojos como empresa, porque al final esos trabajadores en algún momento van a atravesar alguna hambruna y no van a llegar a trabajar. Y si mis trabajadores no llegan a trabajar, ¿qué produce? ¿Qué bienes o servicios va a producir la empresa si no tiene un trabajador? Por poner un ejemplo, por poner otro adicional, bueno, a lo mejor las carreteras que están en las áreas alrededor de mi empresa tienen huecos, esa comunidad no tiene agua nunca, entonces yo como empresa digo, no, bueno, que lo solvente el Estado, porque al final mi misión es vender y listo. Pero es mentira, sabemos que cuando uno tiene una emoción que se llama ira o molestia o rabia, lo primero que uno hace es acabar con lo más cerca que uno tenga. Y evidentemente las comunidades, al ver que esa empresa se está haciendo de la vista gorda y que además, bueno, esta comunidad tiene huecos, pero esta empresa, por allí pasan sus camiones. Camiones se les van a explotar los cauchos o los camiones abren más huecos. Y resulta que si soy una empresa, por poner un ejemplo aún más fastidioso, que produce agua y mis camiones
botan y derraman agua por la comunidad, porque bueno, evidentemente cuando las cisternas trasladan agua, así sea una gotica cae. Y si usted es de la comunidad y usted no tiene agua, ve que su carretera está rota y además ve que el camión de esa empresa pasa por frente de su casa hacia la productora de la empresa, usted va a decir, wow, esta gente tiene agua y sigue dañándome la comunidad. Y usted en algún punto va a explotar, se va a unir con toda su comunidad y va a ir a protestar allá. Y evidentemente esa protesta va a incidir en muchísimas cosas que tienen que ver con la sostenibilidad del negocio. Por ejemplo, las personas de mercadeo y comunicaciones son las primeras en asustarse, porque por allí van a salir muchos tweets, muchas historias, cuidado si no se hace viral en Instagram, en Twitter, en TikTok y en diversas plataformas sociales, donde, miren lo que está ocurriendo en esta empresa, la comunidad está protestando porque la empresa de manera irresponsable y quién sabe todas las cosas que pueden ocurrir que van a repercutir, por supuesto, en la imagen y en la reputación corporativa. Pero además, ese día de protesta, por supuesto, la empresa no produce porque está en una situación crítica. Y un día que la empresa no produzca, es un día que no hay ingresos, es un día que no se vende. Y todas esas cosas van sumando a los riesgos y muchos otros que pudiera comentarles, solamente por una práctica irresponsable de la empresa en la que se hizo de la vista gorda y no entendió lo que ocurría en su entorno. Eso es parte del ser una empresa social y ambientalmente responsable. Además, la empresa se encuentra dentro de un complejo sistema de relaciones sociales, una realidad que es dinámica, que es compleja y sobre todo es cambiante. Y si la empresa no lo entiende, que esa realidad es así, pues seguramente va a ser muy poco sostenible en el tiempo. Entonces, parte de esas aristas, y no he terminado la anterior, fortalecen o nos dibujan el camino en cuál es la relación que tiene la empresa entonces con la sociedad. Y además hay algo que se llama desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un modelo de desarrollo que nació también por allá en las décadas de los 90, donde un informe de una señora que se llamaba Brundtland dijo que el desarrollo sostenible es aquel modelo de desarrollo que permite que nosotros, generaciones del presente, podamos satisfacer nuestras necesidades, pero entendiendo que futuras generaciones también deben satisfacer las suyas. Y cuando yo digo este concepto, yo mismo sueno así como romántico, ¿verdad? Como, wow, qué sencillo, qué bonito es eso, de que yo pueda satisfacer mis necesidades entendiendo que futuras generaciones deben satisfacer las suyas. Bueno, los invito a pensar, a ponerlo en práctica, que es lo complejo del asunto. Bueno, como yo me baño entendiendo que las futuras generaciones que vienen también tienen que bañarse, que tienen que tomar agua limpia, que tienen derecho a respirar un ambiente sano donde cada día el calentamiento global es peor y el cambio climático. Pobreza cero, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver un poco más adelante en cómo se apalanca este tema de desarrollo sostenible. Y además, el desarrollo sostenible implica tres grandes variables o tres grandes objetivos, que son los económicos, los sociales y los ambientales. Entonces, cada vez que nosotros desarrollamos un proyecto de incidencia pública, desde la perspectiva de la política social o las políticas públicas, desde el mercadeo, desde las comunicaciones, desde cualquier área de conocimiento, y queremos que ese proyecto o ese programa sea sostenible, debemos entonces estar pensando en cómo lo económico, lo social y lo ambiental van a converger de manera equilibrada en esa ejecución de programa, proyecto o la concepción de la política que se tenga. ¿Ok? Lo económico, no por estar aquí en la cúspide de la pirámide, significa que sea más valioso. De ninguna manera, los tres objetivos sociales, económicos y ambientales tienen el mismo grado de importancia, en equilibrio, como lo he mencionado. Lo pongo acá por solo ilustrar. Los objetivos económicos pues tienen que ver con la eficiencia, con la competitividad, siempre por supuesto leal y responsable, el crecimiento, la innovación, los negocios éticos e inclusivos, porque la ética es la base de la responsabilidad social. Por otro lado, los objetivos ambientales tienen que ver con ecoeficiencia, cómo puedo producir más sin menor impacto ambiental,
con el cuidado de los ecosistemas, la educación ambiental, la gestión de los riesgos socioambientales y, por supuesto, la biodiversidad que nos rodea. Y por último, los objetivos sociales, que tal vez conozcamos en mayor medida, tienen que ver con el empoderamiento de la gente, de las comunidades, con el trabajo decente, que además es uno de los grandes objetivos de desarrollo sostenible, con el bienestar integral, los derechos humanos, la inclusión social, la identidad cultural, la idiosincrasia y el desarrollo institucional. Y continuando en la próxima lámina que ya el profe Patricio nos había adelantado, esto nos indica que entonces la responsabilidad social empresarial es una estrategia de negocio que impulsa la sostenibilidad. ¿Y por qué menciono esto acá de manera gráfica? Porque hemos hecho tendencia muchas personas, sobre todo de las comunicaciones y del mercadeo, sobre el tema de RCE y sostenibilidad, pero significa responsabilidad social una cosa y sostenibilidad otra distinta. ¿Ok? La responsabilidad social empresarial es la disciplina, es la estrategia que tiene el negocio para impulsar la sostenibilidad. La sostenibilidad, como lo he mencionado, es un modelo de desarrollo, es un constructo más amplio que arropa no solamente al negocio, sino otras aristas en el entorno social, económico y ambiental. ¿Ok? Continuando con la siguiente lámina, yo quiero hablar un poco de la Agenda 2030 porque justamente esta agenda es la que apalanca desde Naciones Unidas, por allá en el año 2015, desde el 2000, perdón, con la Cumbre del Milenio, que se crearon los objetivos del milenio y luego se han transformado desde el 2015 en los 17 que ahora mismo forman parte de esta agenda. Es la manera o es la ruta que guía ese modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Esta ruta hacia el desarrollo sostenible la ha desarrollado la Organización de Naciones Unidas y hoy día está constituida por 17 grandes objetivos de desarrollo sostenible que dentro de ellos están involucradas 18 metas y 169 indicadores. 169 metas, perdón. Las 18 metas estaban en la agenda anterior. Y estas 69 metas, como bien lo ha dicho el profesor Patricio, tiene un conjunto de indicadores que permiten medir en cada una de ellas pues cómo ha sido el cumplimiento o cómo puede ser el aporte desde las personas, las organizaciones, porque además esta agenda no solamente llama a las empresas o a las organizaciones públicas o privadas, sino que nos llama como ciudadanos, como personas, etcétera, desde cualquiera que sea nuestro rol, a cumplir o a contribuir con los objetivos que se han planteado. Además, esta agenda tiene 5 grandes esferas de importancia crítica, donde se involucran a las personas, al planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, y que de manera integral, por supuesto, reportan o dan respuesta a esas 3 grandes demandas de la sostenibilidad, que como lo he comentado es la esfera social, la económica y la ambiental. Y en la siguiente creo que ya les dejo lo que son aquí están, fíjense que están los 17 grandes objetivos de desarrollo sostenible que están llamados a que se cumplan en el año 2030. Y muchos me preguntarán, wow, fin de la pobreza para el año 2030. Bueno, faltan solo 5 años, ¿ok? Y no hemos cumplido, pero ni el cuarto de la agenda. Sin embargo, creo que esto ha sido una ruta que ha fortalecido muchos aspectos del desarrollo sostenible y que por supuesto tienen que reconfigurar si ya se está en ese trabajo, porque es que no solamente el fin de la pobreza, es el hambre cero. Y a lo mejor en nuestros países la pobreza y el hambre no tienen mayor peso que en el continente o en países africanos. Salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua y limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducir las desigualdades, que las ciudades sean sostenibles, que haya producción y consumo responsable, que haya acciones por el clima, la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, que exista paz, justicia e instituciones sólidas. Y uno de los grandes objetivos, que pese a que es el último, a mí me encanta, es el de las alianzas para lograr los objetivos, porque solos no llegamos a ningún lado. Si unimos capacidades, y fíjense
la visión trisectorial de la responsabilidad social es que Estado, segundo sector y tercer sector, la sociedad civil organizada, actúen en conjunto para que la incidencia pública, por supuesto, sea mayor, exista mayor inclusión social, mayor desarrollo sostenible, porque cuando hablamos de sostenible, muchos dirán, bueno, a lo mejor cómo las tendencias políticas pudiesen incidir en esto, si yo soy capitalista, si yo soy socialista, si yo soy comunista. Pero bueno, cuando nos metemos en la profundidad del concepto de desarrollo sostenible, esto nos invita o nos dice que si no hay desarrollo social, no hay desarrollo económico, pero que si no hay desarrollo económico, tampoco hay desarrollo social, al tiempo que haya un equilibrio con el medio ambiente. Entonces, bueno, aquí yo creo que todas las tendencias políticas, independientemente del partido que tome o desde la concepción filosófica, epistemológica, axiológica que tome, pues tiene que ver de igual manera en un equilibrio en estas tres grandes dimensiones que puedan sostener la sociedad, que puedan sostener las operaciones del negocio o las operaciones institucionales. Y continuamos a la siguiente parte entonces de esta presentación, no sin antes decirles que hay una pregunta que tal vez se hagan, que es ¿cómo implemento en una organización o emprendimiento los objetivos de desarrollo sostenible? Existen estándares mundiales. Hoy día existe uno que se llama SDG Compass. El SDG Compass es una guía que permite o que ayuda a las empresas a maximizar su contribución con los objetivos de desarrollo sostenible a través de 5 grandes pasos, donde ustedes, como comunicadores y mercadólogos, tienen una función importante y ya van a ver por qué. El primer paso es conocer los objetivos de desarrollo sostenible, de qué van. Luego que los conozco, defino los ODS que son prioritarios para mi negocio. De esos 17, yo como empresa no voy a mercadear o no voy a comunicar que soy Dios y bueno, por supuesto, puede con los 17 ODS. No, es que si yo soy una empresa en el área de salud, bueno, por supuesto, a lo mejor el ODS prioritario para mí va a ser salud y bienestar. Si yo soy una empresa en el área o una organización en el área educativa, bueno, por supuesto, la educación de calidad y así sucesivamente con el área de la empresa y el área de los ODS. En tercer lugar, debo establecer metas e indicadores, porque si yo no establezco metas e indicadores que puedan medir, yo no sé si realmente he contribuido o no y si ha tenido mayor impacto o no la estrategia que yo esté utilizando. En cuarto lugar, integrar todo este sistema de priorización a la organización y por último, reportar y comunicar, porque ustedes bien como lo saben, lo que no se comunica no existe, ¿ok? Entonces, la responsabilidad social tiene la comunicación tiene un rol interesantísimo en la responsabilidad social y lo vamos a ver en la siguiente parte de esta presentación, que justamente es, bueno, la comunicación de la responsabilidad social o responsabilidad comunicativa. Avanzamos a la siguiente lámina y vemos que el rol de la comunicación en la gestión de la responsabilidad social empresarial es imprescindible. ¿Por qué? Porque la comunicación es la que nos va a permitir generar un diálogo fluido y continuo entre la organización y los públicos de interés. Fíjense que yo decía, la empresa debe saber lo que ocurre en su entorno, debe estar atenta, porque es una institución social. Y si yo no genero un diálogo que sea fluido y que además sea constante y fluido con mis grupos de interés, entonces yo no voy a saber lo que ocurre en el entorno. Yo no voy a saber cuáles son las demandas, las inquietudes, los intereses que tienen mis clientes, que tienen mis comunidades, que tienen mis accionistas, que tienen mis trabajadores, que tiene la sociedad en general. Entonces, eso solamente es posible con la comunicación, con el diálogo constante con los stakeholders. Vemos en la siguiente lámina, entonces, un poco que la responsabilidad social es lineal al negocio, está presente en toda la cadena de valor, como ya lo he comentado. Su base es la ética y la transparencia. Y si no somos abiertos en comunicación fluida y constante con nuestros públicos de interés, poca transparencia puede haber. Y aquí yo también siempre pongo un ejemplo que parece cómico, pero cuando nosotros tenemos una pareja y estamos sentados al lado de esa pareja y vemos que esa pareja en el teléfono tuvo un movimiento bastante raro, uno se queda así como,
¿qué pasó aquí, verdad? Y dirán, bueno, pero Daniel sí está bastante tóxico la tarde de hoy, pero es que yo sé que así pensamos, eso nos va a generar un ruido, es como, y Jacqueline se ríe y muchos por allí también se estarán riendo, es como, esta persona, ¿por qué me ha ocultado el teléfono? Si no hay nada que esconder, esa persona no está siendo transparente, posiblemente. Lo mismo ocurre con las empresas. Si yo soy un cliente o cualquier otro grupo de interés de esa organización y yo veo un comportamiento extraño, yo voy a actuar exactamente igual. Yo me voy a quedar como, aquí hay algo raro. Y esa poca transparencia no les va a generar confianza. Y si usted no tiene confianza en esa organización, pueden ocurrir también múltiples riesgos. Y los de mercadeo me dirán, bueno, ¿cuál será el principal riesgo? Bueno, sencillo, el cliente no compra o no obtiene ese producto o servicio si no confía en esa organización. Ventas hacia abajo. Sostenibilidad de la organización, muy pronto puede cerrar sus operaciones de negocio, ¿ok? Además, se debe ser absolutamente claros y honestos en el relacionamiento con los grupos cercanos a la organización. Y aquí, comunicadores sociales, muchísima atención, porque siempre nuestras notas de prensa queremos que sean lo más bello o probablemente lo más retórico posible porque creemos que eso le encanta a la gente. Entonces nosotros a lo mejor en un programa social impactamos a 1.001 personas y ustedes van a ver que nuestra nota de prensa, por ser la más creativa, dice impactamos a más de 1.000 personas en la comunidad tal. Y cuando vamos a ver los números fueron 1.001. Bueno, pero ¿y por qué usted no pone 1.001? Hay que ser absolutamente claros y transparentes en el relacionamiento con nuestros grupos de interés. Continúo entonces a la siguiente lámina. Aquí vemos un poco los beneficios que tiene comunicar la responsabilidad social empresarial. En primer lugar, si comunicamos hacia adentro, hay mayores niveles de satisfacción y fidelización de los clientes. Si lo vemos hacia afuera también. Hay aumento de la productividad y motivación interna y reducción de costos. Yo aquí siempre pongo un ejemplo de mis primeros trabajos en responsabilidad social. Era una planta productora de cerveza y malta. Y en ese momento era creo que el año 2017. La gente imprimía, pero bueno, hasta por los codos salían hojas de impresiones. Y en la planta de producción había un cuarto, no, soy muy mal ingeniero, pero era un cuarto grande. Ese cuarto no se podía ni siquiera entrar de la cantidad de papeles impresos que habían allí resguardados, que ya no tenían ningún otro tipo de uso. Y de allí luego se lo llevaban al basurero. En algún punto yo, desde el área de responsabilidad social, por supuesto, digo, wow, esto debe tener alguna solución. Y hemos creado en ese momento un proyecto que se llamaba Ecolabora, es decir, bueno, ¿cómo eres más eficiente con los recursos naturales que utilizas a partir de tu trabajo? Y en algún punto, como nosotros vendíamos o producíamos cerveza y malta, el proyecto implicaba que el primer año había que motivar a la gente, porque ya sabemos que esto es un tema cultural. No es como que, bueno, voy a cuidar el ambiente solo porque me lo digas. Mentira, hay que generar un motivo para despertar la motivación. Entonces nosotros hemos dicho, bueno, miren, por grupos o departamentos, los que impriman menos, este mes van a tener 20 cajas de cerveza y malta. Por supuesto que la gente ha dicho, bueno, mire, yo no quiero imprimir tanto porque yo me quiero ganar todo este poco de cajas de cerveza y malta gratis para ir a la playa con mis amigos, con mi familia, etcétera, etcétera. Y bueno, durante un año vimos cómo la gente empezó a digitalizar los procesos. En ese momento la tecnología, no existía la inteligencia artificial como existe hoy día, no existían muchas cosas tecnológicas, y la gente empezó a digitalizar los procesos, empezaron a imprimir menos, hasta el punto de que ya la gente ni siquiera se acercaba a las impresoras para generar impresiones, porque bueno, tenían un motivo importantísimo. Al año dijimos, vamos a quitar este impulso, a ver si la gente de verdad lo ha entendido. Y bueno, es que no es que lo entendió, es que lo naturalizaron, porque además digitalizaron. ¿En qué impactó esto desde la perspectiva de sostenibilidad en la política empresarial? Bueno, lo primero es que la gente de Procura y de Finanzas nos han dicho en responsabilidad social, wow, o sea, no sé cómo lo hicieron, pero nos hemos reducido un costo importantísimo en compra de resmas de hojas blancas, de tóner, de reparación de impresiones. Entonces ya en la parte financiera económica hay una reducción interesantísima. Por otro lado, el ambiente seguramente respiró y dijo, bueno, somos 6 árboles menos que hemos muerto. Pero además, desde ese componente social, la gente empezó a entender
lo que era el impacto ambiental que podían tener. Y además el negocio fue más eficiente porque por supuesto que lo digital hace que puedas hacer las cosas en menor tiempo, hacer mayores cosas. Entonces, fíjense en la multiplicidad de beneficios, la reducción de costos, la productividad y la motivación, porque además los equipos se motivaban entre sí. Era como, no imprimas, creo que tengo esta otra solución para que podamos ganar al final del mes. Entonces, como un simple proyecto de responsabilidad social aumentó la productividad, la motivación interna, la reducción de costos y otros temas. Además, bueno, los beneficios de comunicar la responsabilidad social va a permitir generar alianzas estratégicas, como lo he dicho. Hay una visión trisectorial. Si no se trabaja con otros actores, muy lejos no vamos a poder llegar. Además, mejora las relaciones con la comunidad local y el Estado y obtiene lo que se llama licencia social para operar. La licencia social para operar es un hecho bastante abstracto, pero tan igual de importante que ese papelito que nosotros firmamos con las autoridades que nos permiten a nosotros operar de manera legal en cualquier lugar como empresa, ¿no? La sociedad te legitima o no y te brinda esa licencia para que tú operes en su entorno o no, depende del comportamiento que tú tengas como organización. Porque, como lo he dicho cuando les explicaba el ejemplo de la comunidad cuando va y protesta porque está molesta porque usted se hizo de la vista gorda. Precisamente la comunidad no está legitimando en ese momento las operaciones de negocio y si la comunidad no lo legitima, muy poco sostenible puede hacer en ese entorno la organización donde está operando. Y además, bueno, mejora por supuesto la reputación de la empresa. Hay indicadores importantísimos como el FreePense para ustedes comunicadores y mercadólogos que es ese indicador que nos dice cuánto nosotros nos ahorramos con la presencia de marca en espacios publicitarios sin pagar un solo bolívar. Les explico, y aquí de manera muy estratégica, a lo mejor un programa de responsabilidad social nos cuesta $100.000 y esos $100.000 ayudan a la sociedad desde la perspectiva que tenga el programa y además va a permitir que nosotros, las radios, nos inviten a entrevistas de cómo impactamos a la gente, que tengamos presencia en medios digitales, electrónicos, impresos, en televisión, etcétera, a partir de nuestro programa, sin nosotros pagar un solo medio en publicidad, porque además es un tema de impacto social. Y resulta que si nosotros sumamos la cantidad de veces que nuestra marca estuvo presente allí, nos hubiese costado a lo mejor $1.000.000, pero resulta que solamente invertimos $100.000 y no solamente en publicidad. La publicidad fue indirecta y por supuesto que así sea indirecta, es presencia de marca en los medios. Pero además generamos valor compartido con la sociedad. Entonces fíjense la multiplicidad de beneficios y entonces cómo va reconfigurándose esa visión filantrópica que al inicio se tenía de la responsabilidad social, donde el empresariado, bueno, ayudaba por ayudar de manera desinteresada. Ahora, hoy día es que ayudamos, pero también obtenemos los múltiples beneficios que esta estrategia de negocio implica para mis operaciones y para la sociedad que me rodea. Siguiendo en el orden de idea que venimos hablando, en la lámina siguiente, vemos lo que es cómo se estructura un plan de comunicación de la responsabilidad social. Y bueno, no es tan diferente a lo que ustedes como comunicadores sociales están acostumbrados a ver. Lo primero es definir el equipo de trabajo para desarrollar ese plan de responsabilidad social. En segundo lugar, hacer un diagnóstico, porque si nosotros no conocemos en la parte social cuáles son las necesidades y las expectativas, tanto de la organización como de sus grupos de interés, no vamos a saber qué respuesta vamos a dar a través de un programa, proyecto o política de responsabilidad social. Además, hay que definir cuáles son los grupos de interés, tal cual como el mercadólogo cuando segmenta a sus clientes. Si yo no sé quiénes son mis grupos de interés, y además la incidencia que cada uno de ellos tiene en mi organización, porque aunque todos puedan incidir positivo o negativamente, todos tienen un grado de incidencia distinta. Algunos pueden ser latentes, algunos pueden ser peligrosos, algunos pueden ser discrecionales. Hay diversas teorías, hay un esquema muy básico que es el esquema de Mitchell que nos ayuda a identificarlos y además estratificarlos según su grado de incidencia. En tercer lugar, pues yo tengo que hacer, por supuesto, un mapa de diálogo, seleccionar cuáles son los métodos de relacionamiento e intereses con esos grupos de interés. Sabemos que todos van a tener un canal distinto. Al accionista yo no le llego igual que a la comunidad, igual que a los medios de comunicación, etc. En cuarto lugar, pues elaboro lo que es ese plan
según mis niveles de planificación, que como sabemos están en el orden de las políticas, planes, programas y proyectos, que es el nivel más operativo. Luego que yo tengo toda esa estructura, presento al gobierno corporativo o a la junta directiva para su aprobación. Y finalmente, debo hacer seguimiento, que es lo que me va a permitir, además, la mejora continua. Y algunas preguntas claves en el proceso de elaboración de ese plan. Bueno, por supuesto, ¿cuál será el mensaje que voy a utilizar para cada grupo? ¿Cómo los voy a enviar? ¿Cuáles van a ser las tácticas comunicacionales? Los indicadores que me van a permitir a mí medir, los costos, los responsables, qué objetivos y metas persigue este plan, las actividades y tareas que me van a permitir delinear y ejecutar, y además que esté alineado con la filosofía de gestión. ¿Por qué? Porque al ser la responsabilidad social una estrategia de negocio, debe estar atada directamente a la filosofía de gestión. ¿Qué es la filosofía de gestión? Pues, bueno, la misión, la visión y los valores que tenga esa organización. O sea, la responsabilidad social debe impulsar lo que hace la organización, cómo se proyecta en un futuro, y los valores, que por supuesto son ese componente axiológico importantísimo que fortalece la ética institucional. Pasamos a la siguiente lámina y vemos algunos estándares que permiten medir la RCE, porque dirán, bueno, Daniel nos está diciendo que hay que medir. ¿Cómo podemos medir? Hay una norma bandera que se llama ISO, bueno, hay un conjunto de ISOs, pero la que está involucrada directamente con la responsabilidad social es la 26.000. Si ustedes leen la norma 26.000, la ISO, y no tienen conocimientos en RCE, pues les va a dar una brújula, una ruta interesante en cómo poder implementarla dentro de las organizaciones sociales. Es importante, que es el Global Reporting Initiative, el GRI, tiene un conjunto de estándares que nos permiten escribir las memorias de sostenibilidad, que es lo que comunica a los públicos de interés cómo se comportó en un determinado momento, periodo de tiempo, la organización en términos sociales, económicos y ambientales. Está el Pacto Global de las Naciones Unidas, el SDG Compass, que lo expliqué anteriormente con el tema de la priorización e involucramiento de los ODS en la estrategia del negocio. Está la AA1000 Accountability, que también es muy importante para los comunicadores y mercadólogos, porque es una norma que me permite o que me da pautas para dialogar con los grupos de interés. Y están indicadores éticos del IARCE, que permite medir la ética, que es algo tan subjetivo. Entre otro conjunto de estándares, por supuesto, que existen en el mundo para implementar, medir o comunicar el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Por otra parte, y ya adentrándonos en la tercera parte de la presentación, que es ver la responsabilidad social como herramienta para el buen gobierno corporativo. Y en la siguiente lámina vemos entonces, ¿qué será eso de buen gobierno corporativo? Pues nos dice Dafne que el gobierno corporativo es un sistema de gestionar las instituciones con una visión de largo plazo, es decir, con una visión de sostenibilidad, porque la sostenibilidad, como lo he dicho, es un tema de futuro, de que nosotros, generaciones presentes, entendamos que hay un futuro que viene, hay gente que necesita respirar, comer y vivir también en una sociedad buena, en una economía fortalecida y en un ambiente sano, que genere valor sustentable para los públicos de interés y la sociedad. Entonces, bueno, este sistema de gestionar debe velar por muchas cosas dentro de una institución, y lo vemos en la siguiente lámina. ¿Para qué existe el buen gobierno corporativo? Bueno, en primer lugar, para facilitar que cada nivel de la organización rinda en el más alto nivel mediante un establecimiento de liderazgo eficaz, la gestión, que existan estructuras, el personal, que existan procesos, que existan maneras de la organización. Además, funcionan como líderes para acordar y compartir los valores, arraigarlos en esa cultura organizacional, construir una cultura de calidad, usar técnicas de gerenciales para mirar, como lo he mencionado, tanto hacia adentro como hacia afuera, de cara a mejorar continuamente, porque sí, las mamás lo dicen y suena chistoso y suena fácil, no puede ser claridad para la calle y oscuridad para la casa, pero ponerlo en práctica es bastante complejo, y para eso existe la gobernanza corporativa. Son los garantes y los líderes que deben garantizar
que exista realmente hacia adentro una mirada, pero hacia afuera también. Y además, por supuesto, bueno, para obtener el reconocimiento que la organización merece y construir confianza, como lo he dicho, con los grupos de interés. Porque si no hay confianza con los grupos de interés, no habrá organización mañana ni en el futuro, porque es insostenible. Vamos a la siguiente lámina y vemos un poco cuál es la importancia que tiene el gobierno corporativo. Bueno, garantiza el acceso a la información de manera transparente. Si yo soy una organización que no permite el acceso a los grupos de interés, a la información que deben conocer, no hay transparencia. Permite que el directorio y la alta gerencia actúen alineados con los objetivos que se establecen y además contribuye al mejor desempeño de la organización. La hace más eficiente, más productiva, más rentable y, por supuesto, más sostenible. Avanzamos a la siguiente lámina y vemos un poco cómo se comporta una organización que es responsable y está bien gobernada. Pues atiende a los grupos de interés con equidad y transparencia, rinde cuentas a todos, y aquí tienen un rol interesantísimo los comunicadores, aprovecha las oportunidades dentro del marco legal que le corresponde, tiene un sistema clarísimo de delegación y toma de decisiones, las responsabilidades están muy bien delimitadas, cuenta con un código de ética. ¿Por qué? Porque la ética y los valores van a regir cuando las reglas no están claras. Sus procesos productivos están diseñados con criterios de excelencia y efectividad. Los conflictos de interés que tienen que ver con temas éticos están señalados de forma explícita. No sé si soy yo, si me desconecté. No, ya no se escucha, Alex. Ya no sé, tampoco lo escucho. Quizás se me desconectó a revisar. Se desconectó, Alex. Gracias, jóvenes, ahorita voy. Bueno, denme un momentito. Y quiero aprovechar quizá en lo que, a ver si se logra, me imagino que se desconectó. Bueno, ya a ver si se logra incorporar de nuevo. Daniel, Horta, creo que tuvo problemas de conexión, consta que ya iba casi cerrando, pero ya vieron la cantidad de información que ahorita nos ha querido simplificar. Es parte de lo que venimos conversando claramente en nuestras sesiones de clase anteriormente. Le hemos dado más largas, claramente. Él ahorita ha tratado de sintetizar distintos componentes para poder entender en este caso no solamente la parte conceptual o inicial que fundamenta la RSE, luego cómo se verifica también y entrelaza con nuestras carreras, mercadeo de comunicaciones, y en este caso cómo nosotros también podemos entender la parte de la política. Espérame que yo creo que me está escribiendo. Voy a dejar de compartir un momento, porque no sé qué me van a estar viendo, entonces no. En un momento. Comprendido. Aquí te esperamos. Ya me dijo de que se le cayó la sesión ahorita. Esperamos. Confío que puedas. Pues, cualquier cosa, estupendo. Está intentando reincorporarse, muchachos. Entonces, creo que deben darme acceso. Maestro Felipe Martínez, ayúdeme, please, para ver si le puede dar acceso de nuevo a... Hola. Hola. Maestro, sí que aquí estoy pendiente y no. Hasta otros estudiantes están entrando y no. Vale. Ok. Perfecto. Bueno, eso me dijo de que de verdad que no se puede llamar. No, igual tendría que ser el correo. Nazareli, gracias por estar con nosotros. Qué bueno. Quiero ver. Vamos a ver si... Quiero ver si le puedo marcar. No es que él tiene que incorporarse, ¿verdad? Directamente. O si nos comparte el correo electrónico, Sí, yo lo puedo agregar aquí. En este instante. Ahora lo verifico. Ahora se lo paso por WhatsApp, ¿está bien? Por favor. Creo que sí.
No sé si estaba desde el... Está Daniel. Creo que debe haber estado desde el Hola, he personal. vuelto por acá. Lo que no veo Ah, es qué la bueno, qué presentación. bueno. Perfecto, Perdón, ahora veo. creo que es la No, no pasa conexión. nada. Todo bien, todo bien. Ahora lo comparto, ahora la comparto de nuevo y listo. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. No, a usted, Y profe. no, para servirle. Aquí estoy. Ya listo, se está compartiendo de nuevo y ahí estamos. Muchas gracias. Adelante. Por allí veo a mi paisana, la profesora Sí. Nazareli. Un abrazo, profe. Muy bien, adelante. Me dice si se ve. No, no la veo aún. Vaya, quiero ver. ¿Me confirman, porfa, chicos, chicas, si se comparte o no. No está compartiendo todavía. En ese instante. Su pantalla no se puede compartir. Porque voy ahora. ¿Me confirman si sí, porfa? Sí, perfecto y claro. Y Sí, bueno, Vale. justamente quedé que el tema de los conflictos de interés pues debía estar señalada de forma explícita y pública, así como las conductas que se esperan ante la ocurrencia de un conflicto de interés. Y por último, bueno, cuenta con políticas para el manejo de la información corporativa, como todo comunicador y mercadólogo seguramente lo sabe. De esta manera, entonces, se debe comportar una organización que sea responsable y que esté bien gobernada en líneas generales. Por supuesto, hay múltiples aristas que pudiéramos conversar durante todo un día y más en esta temática. Y vemos en la siguiente lámina que el buen gobierno corporativo, bueno, para ir comentándolo mientras vemos la siguiente lámina, el buen gobierno corporativo no solamente es para las organizaciones privadas, sino que empiezan por el Estado, como lo comentaba, como ente abstracto, jurídico, político y todas aquellas instituciones que forman parte del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, entre otras. Y para culminar en una cuarta parte que ya tiene que ver con las consideraciones finales, podemos poner la 25, profe, la lámina 25. Vemos entonces que en síntesis, No sé si se actualiza. Me dice no, si la logra ver. no, sola, veo la 23. Pero Se ha quedado estática. Ahora voy. sí, en síntesis, como lo comentaba, pues la responsabilidad social entonces es una estrategia corporativa que debe permear a toda la cadena de valor, no es una moda, no es una megatendencia y ya, sino que es una estrategia, como bien lo hemos conversado a lo largo de la presentación. Por su parte, además es un comportamiento voluntario, lo comentaba Irma y varios de ustedes al inicio. El gobierno corporativo, por otro lado, no es tan voluntario porque el gobierno corporativo pues debe velar por cumplimiento legal, que eso sí es normativo, está escrito en la norma jurídica. Además, la responsabilidad social, bueno, se mide, se audita y se comunica a los grupos de interés, porque si no se comunica no existe y si no existe, pues muy pocos beneficios de lo que hemos conversado la tarde de hoy van a poder obtenerse a partir de ser una organización socialmente responsable. Ya yo no veo la presentación en pantalla, pero no importa porque ahora me Lo siento. encantaría es oír Ok. cualquier comentario, dudas o inquietudes que ahora, luego de esta disertación, podamos tener. Adelante, Jacqueline, que vi que ya levantaste la mano. Te escucho. Jacqueline, creo que tienes el micrófono apagado. Hola, hola. Hola, por acá te oigo. Sí, tenía un par de preguntas. Quería primero consultar con la experiencia o todo el recorrido que usted ha tenido con ese tema. ¿Considera usted que sobre lo que veíamos de las dimensiones de la RSE, donde se trabaja, donde hablábamos el tema de manera interna y externa, considera usted que podría haber una empresa en la que cuando están iniciando desde cero o que realmente no tienen un como capital grande, podría ser exitoso el que ellos apliquen la RSE sin necesidad de tener como un capital directo?
Pues fíjate que esa es una de las preguntas generalmente que generan debate, ¿no? Bueno, ¿cómo hago responsabilidad social si soy un emprendimiento que están haciendo? ¿O cómo hago responsabilidad social si no tengo los recursos? ¿O en el Estado, que generalmente tiene limitaciones presupuestarias dependiendo de los países, etcétera? Lo cierto es que a partir de esa sinergia y de esa cooperación con alianzas estratégicas, como lo he comentado en la visión trisectorial, pues la responsabilidad social se alimenta. Yo debo comentarles que en algún momento seguramente en la realidad venezolana que pudieron haber leído en algún momento por allá en 2017, donde no había recursos de ningún tipo, la empresa donde yo trabajaba tampoco los tenía para hacer responsabilidad social, porque bueno, generalmente, y aquí los mercadólogos van a sonreír, el presupuesto estaba más en mercadeo, porque bueno, nos interesa más vender y poder proyectar la marca que hacer responsabilidad social, porque no lo veíamos como una estrategia de negocio, como lo he comentado en este periodo de tiempo. Pero resulta que en ese momento yo decía, bueno, chévere, tengo pocos recursos, pero yo voy a buscar alianzas, entonces a lo mejor yo tenía un programa de bienestar integral en términos de nutrición y dietética. Y bueno, yo no tenía cómo pagarle a los nutricionistas, pero me iba a las universidades y les decía a las coordinaciones de las escuelas de nutrición y dietética, mira, yo puedo hacer que tu estudiante pueda hacer el servicio comunitario en mi programa de nutrición. Entonces se generaba allí una sinergia que era completamente gratuita. Bueno, yo le permitía la experiencia y la práctica comunitaria a esos estudiantes de nutrición y dietética, y por su parte, los colegios que eran beneficiarios de mi programa de nutrición integral tenían mediciones antropométricas, charlas de cocina alternativa, etcétera, de manera gratuita. Entonces, bueno, yo hacía responsabilidad social a partir de una alianza. Y tengo otros ejemplos, como algunos de los que comenté la tarde de hoy. A partir de esas alianzas estratégicas, nosotros podemos generar grandes vínculos. Por ejemplo, también a través del voluntariado corporativo. Nosotros tenemos trabajadores que tienen áreas de experticia, habilidades técnicas que pueden compartir con la sociedad a través del voluntariado. Yo le puedo decir a mis trabajadores, por ejemplo, bueno, miren, ¿en qué área a usted le gustaría enseñar a la comunidad? Y a lo mejor hay comunidades que voy a poner, por ejemplo, un banco. El banco puede ser experto en mayor medida en temas de manejo de finanzas, finanzas personales, impulso a los emprendedores, y a lo mejor una de las comunidades que hacen vida cerca del banco tienen como necesidad de emprender porque puede ser un medio alternativo de vida, y yo puedo generar un proyecto o un programa a partir de ese voluntariado donde yo me traigo a mis colaboradores y les enseño a esas personas a cómo emprender, a cómo generar capacidades financieras, entre otras cosas, completamente gratuito. Entonces sí se puede hacer responsabilidad social sin recursos, siempre que la innovación sea una bandera y que la creatividad permita, además, que se generen recursos a partir de la responsabilidad social. Yo conozco organizaciones que ganan dinero a partir de la responsabilidad social de forma directa, de forma directica, o sea, no indirecta como los beneficios múltiples que les he señalado. Hay una empresa ahorita mismo en Venezuela que se encarga de temas le enseña robótica a los niños en los colegios. Y hubo una serie de empresas que le dijo a esa organización, mira, yo tengo un proyecto, un programa de responsabilidad social en el que quiero enseñarle robótica a los niños de colegios de comunidades vulnerables. Entonces, esas empresas le pagan a esa empresa que enseña robótica para ir a hacer responsabilidad social. Entonces, esa empresa va a ir y le enseña robótica a los niños en comunidades vulnerables y además cobra el servicio a esas otras empresas que le están pagando. Entonces, es como una cadena de valor en términos de dinero y monetario. Entonces, no es directamente una responsabilidad social de la empresa, pero la marca de la empresa es parte de ese proceso de enseñanza de robótica en esas comunidades vulnerables. Y bueno, así múltiples ejemplos que pudieran responder a la pregunta. Y gracias por la pregunta. Gracias a usted por la respuesta, Daniel. Solo una consultita más, referente a lo que veíamos con todo el tema de la agenda. ¿Usted considera o ve realista el tema de lograr finalizar lo de la agenda 30? Chévere. Bueno, Jacqueline, no quiero ser pesimista, pero considero que no. Estas 169 metas no se van a cumplir, no se han cumplido, y en 5 años, por supuesto que no vamos a ver el fin de la pobreza, no vamos a ver el hambre cero, ni vamos a ver otros objetivos que son densos y complejos. Pero que bueno, sí nos han permitido una reconfiguración importante en el área,
y que todos estamos llamados a este compromiso. Creo que en una primera instancia la agenda quedó grande, quedó ambigua, pero si hay algo que instauró fue capacidades en las personas, en los estados, y, y en la gente, pues esa conciencia de que, oye, hay que ir hacia la sostenibilidad. Y creo que la manera de tener una agenda más realista es que no parta de la cúpide desde la ONU, sino que parta de la agenda pública, que sea la gestión pública la que demande realmente las necesidades en materia de sostenibilidad y que los estados puedan trabajar en conjunto y de allí hacia arriba de manera inductiva se llegue a un consenso donde de manera consensuada, valga la redundancia, se puedan establecer y priorizar, bueno, cuáles son realmente las necesidades y los problemas que necesitamos atender en este momento en materia de sostenibilidad. Creería que así fuese un poco más realista poder alcanzar esas metas y cumplir con los objetivos que se planteen. Súper bien. Muy bien. Muchas gracias Jacqueline, gracias Daniel. Se han emocionado, lo cual me enorgullece. Muchas manos levantadas, profe. Sí. Entonces yo pido disculpas. Pregunto, maestro, ¿tiene chancecito para responder un par más? Aquí estoy, ya bueno. Cuando uno se emociona, profe, se va la fiebre, se va la tos, se va todo. Va, listo, muchas gracias. Sí quiero comentar, si normalmente este espacio, pues sí, y más siendo un comunicador y el profesional que es, yo sé que no se debe de mencionar, pero sí quiero agradecer porque Daniel ha estado complicado de salud y con todo y todo ha hecho el tiempo y el espacio y la ha preparado toda la presentación y más para poder estar con ustedes, chicos y chicas. Así que de verdad le agradezco siempre inmensamente, igualmente para servirle. Bueno, y aquí está la respuesta también de que los muchachos están súper interesados también en el tema. Vamos a escuchar las preguntas. Vamos con Irma Reyes. Adelante. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, Daniel, yo siempre pensando en el tema del compromiso voluntario, según su experiencia, ¿qué tan fácil o difícil tal vez resulta motivar o incentivar a los colaboradores, pues a que también asuman este compromiso que ha asumido la empresa? Porque hay muchas instituciones que no tienen una manera innovadora, digamos, de motivar a sus colaboradores. Y por cultura a veces no tenemos ese compromiso, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ve usted desde su experiencia? Chévere. Bueno, mi experiencia me dice que más que motivar a los colaboradores, el primer paso ha sido cómo motivar a quienes lideran a la organización, porque no entienden. Hoy día todavía muchas organizaciones, gracias a Dios sí son más las que han ido comprendiendo, pero con ese trabajo de hormiguita, que esto es una estrategia de negocio, que hacer responsabilidad social no es un gasto, sino es una inversión para el negocio y su entorno. Entonces, el primer reto no es ni siquiera motivar a los colaboradores, es que el gobierno corporativo entienda que esto es una estrategia de negocio, que es imprescindible para la sostenibilidad de su negocio y de su entorno. Y después, bueno, por supuesto que el efecto cascada viene en cómo ese liderazgo va a permear a toda la organización y va a influir de manera positiva para motivar a la gente. Ponían por allí el ejemplo de las impresiones. Bueno, a lo mejor no hay una motivación, pero pongo un motivo. ¿Cuál era el motivo? Bueno, yo le entregaba premios a esas personas durante un año para incentivar de alguna manera, y luego cuando los quito me doy cuenta que se instauró la cultura y la capacidad en el tema que se buscaba. Entonces, bueno, es un trabajo de hormiguita en el sector social y viniendo yo de una escuela de trabajo social donde me he formado en el área, entendí que nosotros en el área social nos desmotivamos muchísimo porque nosotros creemos que haciendo un proyecto, que diseñando y ejecutando programas sociales, nosotros vamos a cambiar la realidad de un día a otro, y la verdad es que esa no es así. O sea, las estructuras sociales son muy densas, eso es como querer agarrar un edificio y moverlo de un estado a otro. Eso pudiese ser incluso a veces hasta imposible o te puede llevar muchos años. Y lo mismo ocurre en lo social. O sea, son procesos que ocurren lentos y que nosotros creemos que con proyectos, con programas y con políticas vamos a cambiar la realidad de un momento a otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esa realidad no cambia tan rápido como queremos, solemos nosotros mismos como profesionales que lo hemos diseñado a desmotivarnos y decimos, bueno, no, es que esto no va a cambiar nunca, o empezamos con el pesimismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un trabajo de hormiguita, es un trabajo que puede ser lento, como lo decía aquí al inicio, hace 5 años para mí era impensable que todas estas manitos acá estuviesen levantadas, y hoy en el año 2026, hasta el profe Patricio lo ha dicho, wow, se emocionaron.
porque son más personas las que están comprendiendo este tema, los que están viendo una sociedad distinta y que estamos llamados al camino de la sostenibilidad. Y mientras doy la palabra por allí a Roberto, a Sofía, a Priscila, a Marisela y a Mario, también en el chat hay una pregunta que es de la profe Nazarelli, que justamente tiene que ver como quiénes serían pues los responsables de diseñar estos objetivos para que realmente se puedan cumplir. Y bueno, es que por supuesto, como lo he señalado, aunque los estados sean los principales garantes del bienestar social y de la calidad de vida, pues todos estamos llamados a construir este tipo de agendas desde la gestión pública, o sea, los ciudadanos, los estados, las empresas, los diversos sectores económicos, las organizaciones de la sociedad civil, porque bueno, por supuesto eso va a hacer que exista una mirada más diversa, que genere mayor inclusión social y mayor pertinencia en cuanto a la forma de responder a esas necesidades, inquietudes, expectativas de todos los grupos de interés que deben formar parte de una agenda pública, de una agenda política, de una agenda de sostenibilidad como es la Agenda 2030, que se va a transformar, por supuesto, en un corto plazo, porque ya estamos a punto de llegar al 2030. Roberto, adelante. Gracias, Daniel. Esto es una duda que yo tenía, que usted respondió a la compañera inicial, pero sí me gustaría complementar, y es de que, como usted mencionó, se tiene que hacer alianzas, lo cual refuerza su idea de que esto es un trabajo grupal en el aspecto de cómo es la responsabilidad, que usted mismo lo estuvo comentando. Y supongo yo que a ese mismo trabajo grupal que usted estuvo hablando de que todos somos responsables, viene de la mano de cómo se tendrá que gestionar la agenda para que funcione de manera correspondiente. Es así, es que ya ni siquiera hablamos de responsabilidad, hablamos de corresponsabilidad, porque es una responsabilidad compartida. Gracias, Roberto. Adelante, Sofi. Muy bien. Buenas tardes. Mi pregunta es, si una empresa mantiene prácticas, por ejemplo, prácticas de desigualdad internamente, ¿se puede presentar como socialmente responsable? Bueno, si hay desigualdad de género en una organización, posiblemente no sea una organización responsable. Incluso pueden existir o existen diversos riesgos que se puedan presentar en la organización, escándalos éticos, señalamientos, y todo eso, por supuesto, que va a incidir de manera negativa en la reputación y en el constructo social que tienen los grupos de interés internos y externos de esa organización. Y a partir de allí, pues los múltiples riesgos que puedan derivar de esa mala práctica corporativa, porque en principio debería existir una declaración de igualdad de género en un código de ética de la organización, por ejemplo, y hoy día existen, por ejemplo, los WEX, que son los principios de empoderamiento de la mujer de la ONU, que a nivel mundial llama a las empresas a que se adhieran a esos WEX, a esos principios de empoderamiento, para promover la igualdad de género tanto adentro de la empresa como en las comunidades y otros grupos de interés, etcétera, etcétera. Y que bueno, eso por supuesto, esas prácticas sí responsables van permeando en la presencia de una marca responsable en el mercado, por ejemplo, por no decir otros beneficios. Gracias, Sofi. Adelante, Priscila. Ok, buenas tardes, Daniel, un gusto. En este caso serían dos preguntas. La primera, con tu experiencia, ¿verdad? Que ya viene de varios años, ¿qué consejo le darías a quienes ya están en el ámbito laboral con una empresa o que en el trámite de un año, ¿verdad? Van a estar trabajando, en este caso del RC? Y la segunda sería, hablaste un poco de la importancia del gobierno, pero en los años que tienes en este ámbito, ¿verdad? ¿Qué impedimentos son los que más comúnmente se te has atravesado y cómo los has podido, digamos, salir de eso? Muy bien. Chévere, me encantaron tus preguntas. En principio, voy a empezar por la última. Uno de los grandes desafíos al inicio, hace 10 años, era completamente un tema muy nuevo en los salones de clases, ver a alguien hablando de responsabilidad social, veías a dos personas. Hoy día ya no lo es, pero en su momento uno de los grandes retos era que estando en las organizaciones, el gobierno corporativo
la junta directiva entendiera que el punto de responsabilidad social era tan igual de importante y estratégico que el punto que tenía el de finanzas, que el punto que tenía el de mercadeos, el de operaciones y el de las otras áreas de negocio. Era tan igual de importante e incluso transversal, y que iba a apalancar los objetivos de esas otras áreas, porque como lo hemos visto, apalanca todo el negocio, es un eje transversal. Entonces ese ha sido uno de los principales retos. Hoy por hoy ya el liderazgo corporativo lo ha ido entendiendo mejor y ya no representa un reto mayor como en ese momento. Sin embargo, sigue siéndolo, ojo, también promover la enseñanza en temas de responsabilidad social. Por ejemplo, ahorita mismo en Venezuela no existe un solo estudio de pregrado o de posgrado oficial en temas de responsabilidad social empresarial. Ahorita justamente la Red Profesionales RC en el Mundo con Benanchan, que es la Cámara de Comercio e Industria de Estados Unidos, Venezuela, acá en el país, estamos promoviendo una especialización, o sea, estudios de cuarto nivel de posgrado en la Universidad Central de Venezuela para poder responder a las demandas del mercado, porque, o sea, no tenemos formación, pero el mercado sigue creciendo, esto se sigue convirtiendo en una mega tendencia, en una estrategia de negocio más sólida cada vez, y no estamos formando a los profesionales que sean capaces de tener las herramientas necesarias para instaurar la responsabilidad social estratégica en las organizaciones. Entre otros desafíos que, pues, desde la Red Profesionales RC en el Mundo, que además fue una respuesta a estos desafíos mundiales, que es enseñar y compartir conocimiento. De hecho, a través de la red conocemos al profe Patricio, conocemos a la Universidad Pedagógica de El Salvador, y estamos hoy acá compartiendo a partir de alianzas y de la generación de sinergia y cooperación en estos temas. Y la otra pregunta, la olvidé. ¿Me la puedes repetir, por favor, Sofi? Era Priscila, creo. Adelante, Priscila. Priscila, sí, era Priscila. Perdón. Sí, creo que era la de que, con tu experiencia, ¿verdad? En el tema del RCE, ¿qué consejo le darías? Tanto a las personas que se van a involucrar. Ajá, como los que ya están trabajando en una empresa, ¿verdad? Y que todavía como que ya no estamos solo hablando de proyectos universitarios, sino de proyectos ya en la vida real. Evidentemente, ya pragmáticos profesionales. Bueno, mi mayor consejo, y aquí me meto en la cachucha de profesor, a lo mejor un poco regañón, es leer y mantenerse en constante actualización, porque al ser una disciplina nueva relativamente, que se está instaurando como estrategia cada día más, que se está convirtiendo en una tendencia, por supuesto hace que salgan todos los días noticias, nuevas maneras de hacer las cosas, diversas perspectivas sobre temas de sostenibilidad. Entonces, mira, yo mismo mañana de repente sale un estándar nuevo que no conocía, y es como que, bueno, yo me pierdo una semana de las redes o de los clippings o de cualquier noticia en hecho de sostenibilidad, y créanme que me siento como oxidado. Es como, Dios mío, ¿cómo no me enteré de esto? ¿Cómo es que salió esto ayer y ni siquiera yo sabía? Entonces, claro, cuando son tendencias o cuando se convierten en estas grandes olas, es mayor la cantidad de información, como ustedes bien saben, que sale acerca del tema. Entonces, bueno, yo creo que la constante actualización y mantenerse atentos a lo que ocurre en la palestra, pues es fundamental en estos temas de sostenibilidad. Y por supuesto, algo que yo siempre también les digo a mis estudiantes de trabajo social, porque a veces en lo social nos dicen como, bueno, mira, no ayudes porque todo tiene que ser estratégico o tiene que revertir cuestiones. Y no, es que realmente la naturaleza del trabajo social es la ayuda. Entonces, si nosotros estamos en un campo, somos comunicadores sociales, mercadólogos, etcétera, y vamos a estar inmersos en un campo de responsabilidad social, yo creo que lo primero es hacerlo realmente con el corazón. Yo siempre he tenido una frase que es, bueno, la responsabilidad social se ejecuta o se planifica con estrategia, pero sin duda alguna se ejecuta con el... No se escucha. Sí. Ok, muy bien. Ya regresó. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que la RCE sea parte de la cultura de una empresa y que no solamente se quede en un proyecto temporal? Buenísima la pregunta. Debe instaurarse en todo el negocio, en toda la cadena de valor debe estar presente. Y esto ocurre cuando vemos nosotros la responsabilidad social como el analista que la ejecuta,
y no la compartimos y generamos ese valor compartido al interno de la organización, no se va a instaurar nunca la cultura, porque bueno, no, eso lo lleva Daniel, él es el coordinador de RCE o el gerente o el analista de RCE, que se encargue él de esos temas, ¿por qué me voy a encargar yo? No, realmente hay que compartirlo con toda la organización. Por ejemplo, los reportes de sostenibilidad exigen que todas las áreas del negocio reporten información. Yo, por ejemplo, para hacer mis informes de sostenibilidad anuales, necesito saber el número de clientes, que se los pido al área de clientes, necesito saber el número de trabajadores, que se lo pido al área de trabajadores, el número de mujeres y hombres, que se los pido a capital humano, necesito saber las campañas que salieron, se los pido al área de mercadeo, necesito saber el diálogo con diversos stakeholders, se los pido inteligencia competitiva y así le pido información a todas y a cada una de las áreas del negocio. Y todas las áreas del negocio además saben cómo deben aportar a la sostenibilidad del negocio, cómo deben comportarse de manera responsable. Hay un código de ética que permea a toda la organización, es decir, todo el mundo sabe que no puede haber discriminación, que no puede haber trabajo forzoso, que no puede haber acoso laboral, etcétera, etcétera. La gente de mercadeo sabe que hay un código de ética que me obliga a mí a comunicar de una manera o de otra, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya todo el mundo va entendiendo estas prácticas que yo debo garantizar desde el Departamento de Responsabilidad Social, entonces se va forjando esa cultura de sostenibilidad y esa cultura de responsabilidad social que no se va a crear de un día a otro, ojo, como lo he dicho. Es un constructo que lleva tiempo, pero que amerita muchísimo compromiso y muchísima responsabilidad y trabajo de hormiguita duro. Muy bien. Mario. Creo que queda solo la pregunta de Mario. Sí, correcto. Adelante, Mario, cerramos contigo. Gracias, Daniel, muy amable. Gracias por todo tu conocimiento y sabiduría que nos estás compartiendo. Fíjate que yo tengo una pregunta bastante puntual y es que, ¿de qué manera la alineación entre la estrategia corporativa y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 puede generar ventajas competitivas sostenibles? Y al mismo tiempo, ¿qué impacta positivamente en el desarrollo económico, social y ambiental de, por ejemplo, donde tú lo estás desarrollando, que es tu país? Ok, bueno, fíjate, por ejemplo, en la organización donde yo laboro a diario, que es en el Grupo Financiero Banesco, nosotros contribuimos con 10 de los objetivos, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. O sea, son los 10 prioritarios para el negocio. Por ejemplo, hay uno que es el de crecimiento económico. Nosotros tenemos un programa que se llama Programa de Formación de Microempresarios. Formamos de manera gratuita a emprendedores comunitarios con la idea de que sus negocios crezcan. Pero cuando yo soy un banco, bueno, por supuesto que yo voy a querer tener clientes que tengan negocios. Entonces, ¿quiénes son los que se convierten una vez formados de manera gratuita, una vez se sienten acompañados? Por supuesto, van a estar fidelizados. Y estos emprendedores comunitarios, cuando sus negocios crecen, se convierten en clientes del banco. Y al convertirse en clientes del banco, bueno, por supuesto que van a utilizar mis instrumentos financieros, mi cartera de crédito, mis puntos de venta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace esto? Genera, por supuesto, un valor compartido. Claro. El negocio gana un cliente que va a tener mayor transaccionalidad. Y el emprendedor gana capacidades, gana que su negocio crezca al tiempo que gana la comunidad, porque además este negocio al crecer va a tener mayores ventajas de empleo local, etcétera, etcétera, y esto va a motorizar, por supuesto, la economía y lo social. Entonces, eso es un ejemplo de valor compartido, entre otros que pudiera decir. Por ejemplo, en el área de salud, nosotros tenemos algunas pólizas no contractuales para nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque entendemos que resguardar la salud de los colaboradores hace que sean un poco más productivos para el negocio. Porque, bueno, una persona que está cuidada va a ser más eficiente, va a tener a lo mejor una seguridad social mayor que va a permitir que eso va a impactar, por supuesto, en la productividad de mi negocio. Y así, bueno, puedo poner muchos otros ejemplos que van a dar fe de esto que has preguntado, Mario. Entonces, bueno, eso por supuesto representa ventajas competitivas para el negocio. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Muy amable, te agradezco. Muchas gracias. A todos gracias. ustedes por sus preguntas. Bueno, al profe Patricio nuevamente por invitarme, a la Universidad Pedagógica de El Salvador y a todos ustedes que han bloqueado pues parte de su agenda de un sábado para escuchar este tema, y que me emociona muchísimo y me voy más emocionado cada año de que cada vez son más los interesados genuinos
en estos temas y que además se llevan el conocimiento o por lo menos esa semillita de voy a investigar más y qué significará esto, ¿ok? Esto va a generar, por supuesto, una replicabilidad, sobre todo al ustedes ser comunicadores y mercadólogos. Un abrazo Totalmente. desde Venezuela y gracias a todos Solo ustedes. antes de que te retires, porfa, Daniel, solo me confirman, por favor, chicos y chicas, que se logra ver mi pantalla. Please. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Queremos agradecerte infinito. Ay, perdón que estoy cometiendo un error grave. Es decir, cosa que estuvo con nosotros, pero fíjate que ya la tenía abierto aquí. Por Perdón, allí está mi perdón, perdón. paisana Nazarelis también. Sí, Es la directora educativa de la red. Estuvo con nosotros. Espérame un segundito. Aquí estoy errando. Espérame y dejo de compartir también. Solo dame un segundo. Yo sé que te hemos quitado un montón de tiempo, pero ya lo tengo aquí listo. Solo que no sé por qué se me cambió, pero por acá lo tengo. Dame un segundito. Please, please. Aquí está. Vuelvo a descargar. Creo que fue que le di pasar de nuevo. Y ahí sí. Ahí está. Listo. Comparto pantalla nuevamente. Las disculpas del caso. Y ahí va. Que por cierto, Nazarelli estuvo con nosotros el sábado pasado, ¿verdad? Compartiéndonos también algunas perspectivas de las líneas educativas, formativas, ¿verdad? Y más, y de ahí con toda la expertise que tú tienes y que hoy sí tenemos por acá. Espérame que lo acabo de tener abierto. Aquí está. Ahí está. Solo me confirman si logran ver, por favor. Sí, Lick, sí, sí. Perfecto, hoy sí. Muchas gracias. Bueno, como universidad estamos inmensamente halagados. De verdad, todos estos años, tú decías, Daniel, cómo para ti que trabajas y que has hecho una carrera, y ahí es cuando reafirmo para estos muy pronto licenciados y licenciadas en comunicaciones, en mercadeo, cómo vamos configurando nuestra propia carrera con la toma de decisiones que tenemos. Ni vamos a ser puramente solo comunicadores, ni puramente solo mercadólogos, vamos a ir construyendo. A lo mejor van a entrar en el nicho o sector de mercado de la industria y a lo mejor en motores, y otro va a entrar en una tabacalera y otro a lo mejor se va a ir a educación inicial, y entonces va a ser experto en eso. Y en este caso, pues imagínense el perfil que tiene Daniel, siendo trabajador social, comunicador, relacionista público, y que ha enfocado todo esto y decantado en la perspectiva de responsabilidad social, corporativa, empresarial, organizacional y más, y aplicando eso también para poder acrecentar y hacer viva también la sostenibilidad. Así que te aplaudimos inmensamente y queremos de manera simbólica también y a la distancia, con un abrazo, entregarte este diploma que lo leo rápidamente. La Universidad Pedagógica de El Salvador, Dr. Luis Alonso Aparicio, otorga a través de la Facultad de Ciencias Económicas, otorga el presente diploma de reconocimiento al maestro Daniel Horta, que es el doctor, por su valioso aporte como profesional de la comunicación social y el marketing especializado en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, al desarrollar la ponencia ¿Por qué hacer RSE y cuál es su vinculación con el marketing y la comunicación? Para la formación integral de nuevas generaciones de profesionales de las comunicaciones y mercadeo de la Facultad de Ciencias Económicas, y compartir su experiencia en un espacio enriquecedor con aprendizajes significativos en el campo de la exploración de las ideas y los talentos para resolver el mundo de manera alterna, dado en San Salvador, El Salvador, ¿verdad? A distancia, pero siempre hermanados también con Venezuela, a los 21 días del mes de febrero 2026. Firma así el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Te agradecemos inmensamente por acompañarnos y hacernos una tarde magistral y darnos de tu experiencia. De todo corazón, muchas gracias, querido Daniel, y a seguir generando procesos. Te seré muy honesto cuando lo que mencionaba, que cómo han pasado años y cómo este tema va cambiando. También como universidad nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de poder tener asignatura de responsabilidad social empresarial, ahora sostenibilidad empresarial, ¿verdad? Cómo en la especialización poder tener esto y tener también la relación tan importante que ha sido a través de los años también con Red de Profesionales RS en el Mundo, que dirige nuestro querido Daniel. Gracias de todo corazón, te mandamos un abrazo gigante. Un abrazo a todos, saludos. Gracias, Daniel. Gracias. Bueno, chicos, chicas, solamente antes de irse, si pueden por favor abrir sus cámaras, vamos a hacer una toma de fotografía, please, que está con nosotros el encargado de comunicación institucional,
y con eso cerramos, ¿sí? Y ya les voy a dar un par de indicaciones nada más. Quienes puedan, por favor, vamos a hacer la toma. Maestro Martínez, ¿está con nosotros? Hola, hola, buenas tardes, sí. Sí, Muchísimas gracias. Muchas gracias, solo para confirmar, y así agradecemos también al maestro que nos ha acompañado. Por ahí te mando el diploma. Bien, chicos y chicas, gracias por estar presentes, gracias por conectarse, eso por sus cámaras. Muy bien, bueno, voy a contar 5 y los que estén conectados y vistos aparecerán nada más en el espacio. Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1, y ahí sí. Sonrían, por favor. Ahí está. Denme Y un segundo. hacemos una segunda por cualquier cosa. Muy bien. Solo Sí. Ahorita ya tomé la primera. Muy bien, muy bien. Vamos de nuevo. Muy bien, vamos, chicos y chicas. Sonrisotas. Voy. Ahora, sonrían. Y ahí va. Listo, queda. Muchas gracias, maestro. Un abrazo gigante y hoy sí, ya no le quitamos más tiempo y yo me comunico posteriormente. Un abrazo. Chao. Bien, chicos y chicas, quiero comentarles que hay un par de noticias, así como tipo anuncios parroquiales un poco, ¿verdad? Porque, bueno, hemos tenido una super sesión con Daniel, exhaustivo. Se dieron cuenta la cantidad de información diversa, acoplada claramente a nuestras especialidades. Comento esto también como, digamos, parte de aguas y también para que ustedes tengan conocimiento. Como universidad, dichosamente, tenemos en la parte curricular, en sus 2 carreras, la asignatura de responsabilidad social empresarial. Actualmente en el proceso de renovación de currícula va a entrar también responsabilidad social, bueno, en este caso sostenibilidad corporativa, en el plan de estudio hasta de administración de empresas, y creo que se está evaluando en contaduría pública. Esto se inició ya hace unos años, ¿verdad? Que integramos esta asignatura, este contenido, y claramente desde que se hizo la primera especialización dirigida para ustedes, este componente estaba dentro de los módulos. Es bien chivo, y se lo digo honesto, porque como lo dijo el maestro Daniel, hace un tiempo, pues sí, nadie sabía qué onda ni cómo se comía esto, y ustedes tienen unas nociones bastante claras del proceso, lo ejecuten o no en su vida laboral, o ya lo hayan aplicado del todo, ¿ya? Pero eso es cuando se enfrenten a esto en la vida laboral o profesional, o la perspectiva con la que van a ver también las problemáticas a resolver, entonces también puede sumarle en mucho caso, así que en buena hora. Bueno, partiendo de eso, y lo otro, que con Redes Profesionales RSE hemos sido partícipes en procesos de diplomados internacionales. Yo he sido facilitador de procesos con ellos han estado con nosotros en distintos otros programas a través del tiempo, de una relación de más de, creo que 5 o 6 años de trabajar también en relación con ellos, entonces es chévere. Y ahí vamos el tema de las alianzas, cómo estas vinculaciones se vuelven sostenibles y van acrecentándose y llevando también a otro nivel. Así que eso nada más como comentario. Ahora, con noticia para ustedes, nuestra sesión de clase de este día va a llegar hasta esta sesión. No nos vamos a trasladar a Teams, ¿ok? Eso para que sepan. Ahora, con respecto a indicación, la parte complementaria de esta sesión, fijo, necesito que agenden, por favor, agenden, por favor, el martes a las 6 de la tarde. Yo les voy a pasar el vínculo y necesito de forma significativa que ustedes se conecten. Les cuento, vamos a tener la presentación de un programa que especialmente, y se lo digo con honestidad, especialmente está dirigido para ustedes que son egresados ya de la carrera de mercadeo y comunicaciones. Entonces, es un programa de pasantías internacionales que les va a foguear, les va a dar también un crédito internacional a nivel de un diploma. Además de eso, posiblemente tengan de forma gratuita por vivir esta experiencia también una licencia premium para LinkedIn. Entonces, el martes a las 6 de la tarde, ¿sí? Ahora, después de la sesión que tengamos a las 6 de la tarde, muy probablemente, esperando que no se alargue tanto la sesión, porque vamos a tener una invitada que es referente de GMI o GMI, que es la organización desde Estados Unidos.
ella es nicaragüense, pero es la encargada regional de este proyecto y este programa. Va a estar un estudiante que nada menos el año pasado, cuando estaba en la misma situación de ustedes como egresada, se metió en el programa y ella ya completó todo el proceso. Entonces ella nos va a contar qué significativo o no ha sido también para su perfil profesional y pues ella nos va a dar cuenta de eso. Entonces, el martes a las 6 de la tarde. Y al finalizar esta sesión informativa sobre este programa para que participen, ahí sí nos trasladaríamos a la sesión nuestra un ratito, porque necesito explicarles la última asignación relativa al tema de responsabilidad social empresarial. ¿Se acuerdan que quedé pendiente del sábado pasado? Que les dije, nos vamos hasta la otra semana y ahí se los voy a comentar. Entonces, eso lo vamos a ver al finalizar esa sesión y listo, ¿verdad? Para que ustedes comiencen a trabajar el material, no necesariamente va a ser para este sábado, les voy a dar más tiempo, quizá para ya la última sesión, donde ustedes hagan una presentación defensa, ya sea de manera sincrónica o un video, que es la asignación que les voy a dar, ¿ok? Eso nada más, y de ahí las últimas 2 sesiones. En la próxima sesión no vamos a tener invitado, pero la última sesión sí vamos a tener por ahí sorpresas con respecto al tema de comunicación política. Así que pónganse pilas, por favor, y gracias por sus participaciones, por estar activos en la sesión, y conste que aquí tengo todos los nombres de participaciones, principalmente de quienes abrieron micrófono y estaban pilas también para activar. Sé quienes están en la sesión y de quienes escribieron en buena hora también, pero la intención es de que también ustedes parlen, ¿verdad? Que abran micrófono y que puedan articular también sus preguntas. Chicos y chicas, muchísimas gracias. Con eso nos quedamos este día. Que tengan un muy buen fin de semana y buena semana que viene. Un abrazote. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, Feliz fin de Lick. semana. Igualmente. Buenas Hasta pronto. tardes.